Hola amigos, amigas, buenas tardes, os mando un saludo cordial a todos. Hoy os traigo un tutorial en el que vamos a aprender trucos y métodos de trabajo fácil con Photoshop. Vamos a ver 5 opciones diferentes. La primera va a ser crear nueva capa, la segunda forma de rellenar capas, la tercera opacidad y modos de fusión, la cuarta va a ser reglas más guías y cuadrículas, y en la quinta opción vamos a renombrar capas. Realmente, por lo que yo he puesto aquí, no nos vamos a enterar de nada hasta que no empecemos a trabajar, porque lo que vamos a ver van a ser secuencias de comandos a través del teclado para hacer todos estos pasos. Espero que os sirva de ayuda, os guste y lo pongáis en práctica. Bueno, pues tras la intro comienzo con el tutorial. Vamos a comenzar. Vamos a crear una nueva capa. Para ello venimos a archivo, nuevo, y creáis un nuevo documento. Las medidas en este caso nos van a dar igual porque son ejemplos de lo que vamos a ver. Yo se las voy a dejar en las que tengo por defecto. Voy a dar crear y vamos a comenzar creando una nueva capa desde los atajos de teclado. Para ello lo vamos a hacer con la combinación de control shift más N. Como veis, se nos va a abrir este recuadrito en el cual nos pone nueva capa, a la cual la podemos renombrar ya directamente. La vamos a poner como ejemplo. También nos da la opción de usar capa anterior para crear máscara de recorte. Nos da una opción de ponerla ya un color para diferenciarla de los demás, o sea, asignarla al color que queramos. En este caso voy a poner rojo para el ejemplo. También nos da la opción de cambiar el modo de fusión. En este caso lo tendríamos en normal, pero para el ejemplo vamos a ponerlo en superponer. Y también nos da la opción de cambiar la opacidad. La vamos a poner al 22, por ejemplo. Hecho este paso vamos a dar OK. Y como veis, nos hemos ahorrado 4 pasos solo de una tacada. Ya nos ha asignado el color rojo para diferenciar la capa de las demás. La tenemos renombrada como ejemplo. Tenemos el modo de fusión en superponer y la opacidad al 22%. Ahora os voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos muchas capas. En este caso solo tenemos 2, la de fondo y la de ejemplo. Y queremos crear, siguiendo los mismos pasos, una capa en medio entre la de ejemplo y la de fondo. Pues lo vamos a hacer de otra forma, también muy sencillita. Para ello vamos a presionar la combinación de control más Alt, y con el ratón vamos a bajar a los iconos de aquí abajo y vamos a hacer un clic en este icono. Hacemos un clic y se nos va a abrir otra vez el recuadrito de nueva capa, a la cual la podemos renombrar otra vez como ejemplo número 1. Le asignamos otro color diferente, en este caso amarillo. La ponemos el modo de fusión en restar, por ejemplo, y la opacidad se la podemos poner o la podemos mover desde aquí o directamente hacer aquí y poner la cantidad que queramos, en este caso el 66%, y voy a dar OK. Y como veis, hemos hecho 4 pasos directamente. Nos la ha creado en el centro, como estamos viendo, entre ejemplo y fondo, y nos ha asignado el color amarillo para diferenciarla de las demás. La tenemos ya con el modo de fusión restar y la opacidad al 66%. Bueno, vamos a ver más ejemplos diferentes. Ahora, simplemente yo podría crear una nueva capa desde los iconos de aquí abajo y podría hacer lo mismo, pero tendría que hacerlo directamente desde la capa. Para renombrarla tendría que venir donde pone capa, hacer doble clic en este cartelito de capa 1, hacemos aquí doble clic y como veis ahí ya podríamos renombrarla y ponerla ejemplo 2. También la podríamos asignar un color. Lo podemos hacer de varias formas. Os voy a poner 2 ejemplos para que no os liéis mucho. Podría ser desde donde tenemos el ojo de ocultar las capas. Aquí haríamos un clic derecho un poco más abajo del ojo y como veis nos da la opción de poner cualquier color. Voy a poner violeta. Pero esto también lo podemos hacer directamente desde esta zona gris de la capa o azul, depende del Photoshop que estéis utilizando. En esta versión se ven
el color gris, aunque se puede modificar al azul anterior de Photoshop, pero bueno. Haríamos un clic derecho también, se nos va a abrir este panel donde tenemos varias opciones y también entre ellas tenemos las opciones de cambiar los colores. Vamos a ponerlo en gris para que veáis que directamente también lo podríamos hacer desde ahí. Ahora, también tendríamos la opción de cambiar los modos de fusión. Desde aquí podríamos poner cualquiera de los modos de fusión. Vamos a ponerlo en aclarar, por ejemplo, y desde aquí jugaríamos con la opacidad, ¿vale? Podemos modificar la opacidad. O también podemos jugar con el relleno desde aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra opción de cómo hacer este mismo paso de crear otra nueva capa en medio de entre la de ejemplo 2 y la de ejemplo, sin renombrar directamente. Para ello lo que vamos a hacer es presionar control, la tecla de control y bajar a los iconos de aquí abajo y hacer un clic. Directamente, como veis, aquí ya nos crea la nueva capa por debajo entre ejemplo y ejemplo 2. En este caso no voy a hacer nada más porque ya habéis visto cómo se hace. Vamos a continuar con el tip 2 para que no se alargue mucho el tutorial. Elimino todo esto y ahora continuamos. Vamos a continuar. El segundo paso que vamos a hacer va a ser forma de rellenar capas. Esto es algo sencillito, pero que os va a venir bastante bien para los que estáis comenzando. Voy al nuevo documento que tenía creado antes y voy a crear una nueva capa. En este caso, por lo general, cuando queremos rellenar una capa de un color, tenemos varias formas de hacerlo. Lo más normal es ir al bote de pintura. Seleccionaríamos el bote de pintura, que lo tenemos aquí, herramienta de bote de pintura, seleccionaríamos desde el selector de color el color apropiado, en este caso el rojo, daríamos OK y podríamos rellenar la capa de color rojo. Esto lo podríamos hacer con una selección igualmente. Si yo selecciono marco rectangular, hago ahí una selección, creo una nueva capa desde los iconos de abajo, selecciono otro color, en este caso para diferenciarlo un azul, doy OK y con el mismo bote de pintura podría rellenar esta selección en esta nueva capa de color azul y con control D quitaría la selección. Vamos a ver con atajos de teclado algo más sencillo. Directamente, si yo creo una nueva capa desde los iconos de abajo y la quiero rellenar del mismo color azul, que es el que tengo aquí frontal encima, es más sencillo hacer al suprimir y como veis la relleno de azul. Si en el caso quisiera el color que tengo debajo, voy a cambiar el negro para que lo veáis por un color verde, por ejemplo, y quiero rellenar la capa con el color que tengo por debajo, lo voy a hacer con control suprimir. De esta forma me evito tener que venir al bote de pintura, a la herramienta de degradado o a cualquier tipo de herramienta, ¿vale? Estos son tips para que aprendáis cosas que son cómodas a la hora de trabajar con Photoshop. Pero esto también lo podemos hacer directamente en las selecciones. Si yo creo una selección, como veis, y la quiero rellenar igual del color azul, me vengo al suprimir y como veis le tengo relleno de azul. Y si quiero el verde, que es el que tengo por debajo, daría control suprimir y como veis también lo rellenaría de color verde. O incluso podría cambiar el color a blanco para diferenciarlo y como veis ahora sería al suprimir y lo relleno de blanco. Esto lo podemos hacer también si creamos un trazado o un dibujo, directamente lo podemos rellenar de esta forma y va a ser más cómodo y más rápido que tener que estar buscando el pincel o cualquier otra herramienta. Más formas de crear capas asignándolas un color. Por ejemplo, podríamos crear una nueva capa por encima de cualquier color, bajando a los iconos de aquí abajo y aquí en las capas de ajustes podríamos venir a color uniforme y seleccionar cualquier color, como veis, y dar OK. Como veis, nos crearía ya directamente una capa de color azul. También lo podríamos hacer sobre una selección. Si yo creo una nueva capa, creo una selección o un trazado o lo que sea, esto es un ejemplo, lo entendéis perfectamente, bajamos a los iconos de aquí abajo, haríamos color uniforme, buscamos el color que queramos, como veis, y nos lo va a ir poniendo sobre la selección, el trazado o lo que tengamos hecho. Daríamos OK. Bueno, ya por último os pongo otro ejemplo que también lo podríamos hacer. Hay mil formas de hacerlo, pero os voy a poner otro ejemplo. Creo una nueva capa, vendríamos edición, rellenar y también podríamos asignar un color, ¿vale? Vendríamos contenido y color, color. Y aquí en el selector de colores
buscaríamos el color apropiado, en este caso un rojo, daríamos OK y OK, y como veis me va a rellenar la capa de color rojo. Bueno, explicado esto, seguimos con el tip número 3. Vamos a continuar. El siguiente punto es el número 3, que es opacidad y modos de fusión. Para ello os voy a poner un ejemplo. Como veis aquí yo he abierto dos imágenes, una modelo y la misma capa que estoy utilizando en el tutorial, que la he renombrado como trucos. Os voy a enseñar a cambiar los modos de fusión y la opacidad con atajos de teclado, sin tener que hacerlo desde el panel, ¿vale? Desde el panel ya sabéis que es muy facilito. Si queremos cambiar el modo de fusión directamente donde dice normal, aquí vamos a seleccionar la opción que queremos, y la opacidad también desde aquí, desde haciendo un clic con el ratón en la opacidad, la podemos bajar o subir a la proporción que queramos. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Para ello es muy importante tener seleccionada la herramienta de mover. Si no tenemos esta herramienta seleccionada, estos trucos no nos van a funcionar, ¿vale? No nos sirve cualquier otra herramienta, tiene que ser la herramienta de mover. Una vez que la tengamos seleccionada, ahora vamos a modificar la opacidad de la capa de trucos. Siempre esto lo podéis hacer en cualquier capa, no tiene por qué ser la de trucos, puede ser la de modelo o puede ser la de fondo. Yo os voy a poner el ejemplo, la de trucos. Siempre la capa que tengamos seleccionada. Para ello vamos a empezar viendo la opacidad. Si yo ahora la quiero poner al 50%, simplemente pulso el 5 en el teclado del ordenador y como veis la tengo al 50%. ¿Que la quiero al 80%? Pues tecleo el número 8. ¿Que la quiero al 20%? Pues toco el número 2. ¿Que quiero volver al 100%? Presiono el 0. ¿Qué pasa si quiero poner una cantidad exacta? Por ejemplo, al 36%. Pues directamente presiono el 3 y el 6 rápidamente y como veis la tengo al 36%. Pongo otro ejemplo, la quiero al 67%. Pues presiono el 6 y el 7 rápidamente y la tengo al 67%. Y si la quiero volver al 100% otra vez, presiono 0 y ahí la tendría al 100%. Bueno, visto esto, ahora vamos a ver cómo cambiar los modos de fusión. Y para ello os voy a poner 8 ejemplos diferentes, pero sí que os voy a mostrar los 4 más utilizados, que sería superponer, luz suave, trama y multiplicar. Son los que más solemos utilizar. Y también os voy a poner la opción de volver a normal y algún otro para que veáis. Directamente yo os aconsejo que pauséis el vídeo para aprenderos el de superponer, luz suave, trama y multiplicar, que son los más usados. Eso os recomiendo que os los aprendáis de memoria. Bueno, vamos a comenzar. Si yo quiero cambiar el modo de fusión de esta capa de normal, por ejemplo, a superponer, voy a presionar la combinación de Alt más Shift más la letra O. Y como veis aquí ya la tendríamos en superponer. Ahora, si la quiero poner en trama, por ejemplo, presiono Alt Shift más S. Y como veis ahí la tendríamos en trama. ¿Que la quiero en luz suave? Pues Alt Shift más F y la tendría en luz suave. Ahora la quiero poner en multiplicar, pues Alt Shift más la letra M y la tendría en multiplicar. ¿Que la quiero volver a normal? Pues Alt Shift más N y volvería a normal. Y bueno, luego tendríamos más modos de fusión. Os voy a poner algún ejemplo más. Por ejemplo, luz fuerte, pues Alt Shift más H la tendríamos en luz fuerte. ¿Que la quiero poner en sobreexponer color? Pues Alt Shift más D. ¿Que la quiero en mezcla de diferencia? Pues Alt Shift más L. Y así sucesivamente. Lo más importante que aprendáis pues son la de superponer, luz suave, trama, multiplicar y normal. Para ello ya os comento, pausáis un poco el vídeo y apuntáis esas secuencias. Bueno, vamos a continuar ya con el paso número 4. Pauso un momento el vídeo y continuamos. Vamos a continuar. Me voy a saltar el paso número 4, reglas más guías, y voy a seguir con el paso número 5, renombrar capas, porque se me va a hacer muy largo el tutorial y tampoco quiero que se haga muy largo. Entonces, el paso número 4, reglas más guías, si lo queréis ver, tengo 2 tutoriales de cómo se hacen tarjetas personales. Y esto lo explico al principio de esos vídeos, ¿vale? De esos 2 vídeos, en los 3 primeros minutos, explico el paso número 4. Solo con que veáis esos 3 primeros minutos ya sabéis este paso. Bueno, para ello tengo aquí unos ejemplos. Antes de nada vamos a utilizar una tecla que se llama tabulador.
que os la voy a dibujar en esta capa en blanco que he dejado aquí, por si no sabéis cuál es. En el ordenador hay una tecla que es, vamos a ver, hago así un rectángulo más o menos con el lápiz y tiene una flecha que viene así, ¿vale? Y adelante tiene un palito así, y luego aquí tiene otra flecha que viene al contrario y delante tiene un palito, ¿vale? Esta sería la tecla de tabulador. Bueno, dicho esto, sobre este grupo lo voy a abrir y como veis aquí tengo un montón de rectángulos. Voy a ocultar un momento estas capas de aquí abajo, estas dos. Tengo un montón de rectángulos, pero están todas sin renombrar, ¿vale? Están todas con un número 1, como veis. Muchas veces cuando creamos varios rectángulos o muchos rectángulos o capas independientemente que sean todas diferentes, pueden ser imágenes o lo que sea, y no las renombramos, luego es un poco coñazo el tener que ir renombrando una por una, ¿vale? Pues teníamos que ir doble clic y ponerle el nombre, el que sea, en este caso forma A, por ejemplo, hacer un clic, pasar a la siguiente y otra vez poner forma B y hacer un clic. Es más cómodo de esta otra manera, que os voy a explicar ahora. Entonces vendríamos a la siguiente capa, que sería la forma C, por ejemplo, haríamos doble clic y pondríamos forma C. Y ahora presionaríamos la tecla de tabulador, la que os he dibujado anteriormente. Y como veis nos salta a la que está debajo. Ya solo tendríamos que poner forma D. Sería más cómodo. Vuelvo a presionar tabulador y nos salta a la siguiente. Y pondríamos forma F, por ejemplo. Y así sucesivamente. Si presiono tabulador me baja para abajo, así una por una hasta llegar hasta la última que tengamos. Y si lo queremos hacer al contrario, en vez de empezar desde abajo e ir para arriba, yo me vengo aquí a la capa número 1 que tengo aquí abajo del todo y la renombro como forma 28, por ejemplo. Y quiero saltar a la que tengo encima, lo que voy a hacer es presionar la tecla de Shift más tabulador y pondría forma 27. Presiono Shift más tabulador y me salta a la que tengo encima y pondría forma 26 y así sucesivamente. Bueno, visto esto, ahora os voy a enseñar otro truco diferente. Muchas veces voy a encender el ojito de la capa del rectángulo rojo este que tengo aquí debajo. Muchas veces tenemos capas debajo de lo que es un grupo. Tenemos el grupo encima y tenemos una capa debajo del grupo y la queremos pasar por encima. Venimos con el ratón, empezamos a arrastrar así, y no hay tutía que la pase por encima, ¿vale? Hasta que llega un punto que sin querer, ¡pumba!, se nos cuela dentro del grupo. Ya ves el grupo y la misma. Para sacarla, que empiezas a hacer así para arriba, y te tiras aquí 4 horas y tampoco sale. Bueno, para evitar este problema, lo que tenemos que hacer con la combinación de control, shift, más punto, como veis nos salta para arriba. De esta forma la hemos sacado sin tener que estar arrastrando 1500 veces. Y si la queremos pasar por debajo de lo que es el grupo, vamos a hacer control shift más coma. Y como veis la tendríamos abajo del todo. Nos la va a bajar directamente abajo, ¿vale? Como veis. Lo vuelvo a repetir, control shift más punto la tendríamos encima, control shift coma la tendríamos debajo. Y ya para finalizar, con este gatito que tengo aquí voy a ocultar el grupo para diferenciar el gato de lo demás. Voy a hacer la forma más grande, control T, la voy a hacer igual que en todo el documento, así vemos bien la imagen del gatito. Vale, me sitúo en la capa de este gatito y aquí vamos a ver otro ejemplo diferente. Hay veces que empezamos a colocar imágenes, como veis, pequeñitas como esta. Igual utilizamos varias dentro de un grupo o dentro de un formato PSD, que hacemos infinidad de capas y tenemos capas de este tamaño y no sabemos reconocerlas porque igual no las hemos renombrado. Nos ha pasado lo mismo que anteriormente, que no las tenemos renombradas y nosotros miramos aquí la capa 1, la voy a renombrar como gatito, miramos la capa de gatito y no sabemos reconocer lo que tiene la capa. Tendríamos que ocultar todas las capas hasta llegar a la capa del gatito para saber lo que tiene esa capa. Bueno, pues para reconocer las capas
de otra forma más cómoda, lo que tenemos que hacer, donde tenemos el panel aquí arriba, veis capas, trazados, etcétera, aquí tenemos un icono medio escondido, hacemos un clic sobre él y vamos a bajar hasta opciones de panel. Hacemos un clic y lo único que tenemos que venir es donde pone contenido de la miniatura y cambiarlo a límites de capa. Hacemos un clic aquí y damos OK y como veis aquí se nos va a ver ya el gatito completamente en todo lo que es la capa. De esta forma vamos a reconocer todas las capas perfectamente, ¿vale? Cuando son así de pequeñitas sobre un documento muy grande. Y ya por último también os voy a explicar otro ejemplo, viniendo directamente también a este mismo icono, opciones de panel. También tenemos la opción del tamaño de miniatura de lo que son las capas. Lo podemos poner más pequeño, voy a dar OK para que veáis, aquí se ven las capas un poco más pequeñas. Podríamos volver y opciones de panel y las podríamos poner también, como veis aquí, más grandes, dando OK, ¿vale? Como veis aquí tendríamos la capa más grande para reconocerlas mejor. Bueno, yo las voy a dejar en el tamaño mediano y ya voy a dejar todo el documento como estaba anteriormente y voy a dar OK. Bueno, pues hasta aquí. Espero que este tutorial os sirva de ayuda, que os haya gustado. Si es así, una manita arriba, que dejéis vuestros comentarios y nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta luego.